El cuarto halving de la historia cripto se concretó con el bloque 840,000 en el blockchain de Bitcoin el viernes 19 de abril del 2024. Con esto se dio inaugurado entonces el quinto criptociclo de la era Bitcoin. Lo anterior no provocó mayor volatilidad ni para bien ni para mal, en tanto que era uno de los eventos más esperados y descontados. En realidad sabíamos que este día iba a llegar desde hace 4 años, o más bien todo esto lo sabíamos desde el día que nació Bitcoin. Que el halving ya haya estado perfectamente descontado, por lo tanto no significa que no vaya a tener un impacto directo en el precio de Bitcoin, al contrario, sino que dicho impacto se verá reflejado gradualmente a fuego lento hasta que la ebullición del FOMO sea evidente. Pero antes de eso seguimos teniendo tiempo. Este bull run se parece cada vez más al del 2020-21. Bitcoin tiene lateralizando desde mediados de marzo por las mismas razones que definirán el resto del ciclo. Tienes que estar muy alerta a identificar justamente estas variables que curiosamente no son cripto. Veamos entonces por qué esto es tan vital para el ciclo de Bitcoin y las altcoins en 3 puntos. El dicho, la verdad genera conflicto y la mentira seguidores, mentira es. Recuerden, CryptoPadawans, que no tenemos grupo de Telegram y nunca los contactaremos en los comentarios para ningún servicio o asesoría. Mucho cuidado, por favor. Lo siguiente, una recomendación de inversión no es tampoco asesoría financiera, no. El objetivo de este video educativo es... Es que claro, todavía hay oportunidad de compra o entrada, apenas se dio el halving. Exactamente, el rally de octubre a marzo y el momentum que vimos en el precio de Bitcoin por la emisión de los ETF Spot nos dio la falsa impresión que este bull run había empezado prematuramente y que el nuevo ATH de Bitcoin llegaría mucho antes. Pero ahora el ciclo parece haberse normalizado, la ventana de oportunidad sigue abierta, esto es vital. Aprovecha el FOD para invertir en Bitcoin o en tu altcoin de preferencia. Arranquemos. Punto número 1, se normaliza el ciclo y se parece más al último. La clave o el punto más importante por ver en este momento para darle forma a nuestra estrategia y tácticas de inversión cripto es que todavía tenemos tiempo de seguir acumulando Bitcoin, Ethereum, altcoins de alta, media, baja y muy baja capitalización. El bull run que habíamos creído se nos estaba adelantando se enfrió y se normalizó. No solo se normalizó, sino que ahora se parece más al bull run del ciclo pasado, sí. Durante el ciclo pasado y en febrero de 2020, para ser más precisos, el precio de Bitcoin se había estancado y estaba en el mismo rango que junio del 2019. Poco antes del tercer halving de la historia que dio inicio al cuarto criptociclo el 11 de mayo de 2020, el mundo se vio envuelto en la peor crisis sanitaria desde principios del siglo XX con la pandemia COVID-19 que hizo que el precio de BTC se precipitara o cayera poco más de 50% en un solo día el 13 de marzo de 2020. Ese sí que fue un verdadero cataclismo. Cataclismo que a la postre provocó que los bancos centrales del mundo inyectaran miles de millones para rescatar la economía internacional. Para el caso, el punto es que 2024 no es tan distinto en ese sentido a 2020. Hoy no estamos inmersos en una crisis como la de la pandemia, pero las tensiones geopolíticas se siguen acumulando. Nunca en la historia habíamos visto que Irán atacara directamente a Israel. Los daños no fueron graves, el conflicto es viejo y se había manifestado de manera indirecta, pero aún así es un cambio de era relevante. Y lo mismo desde el punto de vista de política monetaria. Exactamente, así como en 2020 fue especial porque la Fed imprimió e inyectó miles de millones de dólares a la economía, este 2024 también será especial porque ese dinero sigue dentro de la economía. En términos técnicos, la impresión de dólares por parte de la Reserva Federal y su subsecuente inyección en la economía se denomina QE, Quantitative Easing o flexibilización cuantitativa, mientras que el opuesto, su contrario, sacar dólares de circulación, tiene por nombre QT, Quantitative Tightening o contracción cuantitativa. El punto es que la cantidad de dinero impresa con el QE no se compara con la cantidad de dinero que se sacó con el QT. Exactamente, sigue habiendo muchísimo más dinero que antes de la pandemia, apenas se ha retirado con el QT una pequeña fracción del dinero impreso o la liquidez inyectada con el QE. Además, en 2020 las tasas de interés de referencia llegaron a 0%, hoy están en los niveles más altos desde el 2007, pero a partir de algún punto del segundo semestre de este año comenzarán a bajar inyectando aún más liquidez tan indispensable para las criptomonedas, sobre todo las de más baja capitalización y los activos de riesgo en general. Moraleja, 2024 es tan especial como 2020 en términos geopolíticos como monetarios,
Exactamente, ambos ciclos, el que inició en 2020 como el que inició en 2024, son especiales, particularmente desde el punto de vista monetario o lo que tiene que ver con la actividad de los principales bancos centrales del mundo que inyectan o no liquidez a la economía del mundo. En resumidas cuentas, 2024 es igual por lo pronto y está próximo a ser mejor que 2020 en términos de liquidez disponible para invertir en criptomonedas, liquidez que podría provocar las mayores all seasons de la historia en la era Bitcoin. Si es tan importante la liquidez, ¿cuándo bajarán entonces las tasas? Punto número 2. ¿Cuándo bajarán las tasas? Esta sigue siendo la pregunta más importante de todas para la inversión cripto. La saga de incremento en la tensión militar entre Israel e Irán parece por lo pronto haber concluido, lo que nos deja expuestos exclusivamente y de vuelta en el contexto monetario. Sigue habiendo demasiada liquidez en los mercados financieros, pero podría haber más y disponible para la inversión cripto cuando empiecen a bajar las tasas. El QE y el QT definen la cantidad de dinero, pero las tasas definen el precio de ese dinero, sí. Así es la verdad, maestro. Por lo pronto el QT, Quantitative Tightening o restricción cuantitativa, retirada de dinero o liquidez de circulación, no ha sido tan agresivo y se habla que podría concluir dentro de poco. Lo que nos deja con la pregunta, si ya sabemos que va a seguir habiendo esta muy alta liquidez y dinero en circulación, ¿cuándo se va a abaratar este dinero? ¿Cuándo empezará a ser más accesible? ¿Cuándo se le dará rienda suelta a la liquidez? ¿Cuándo empezarán a bajar las tasas? Aquí nos metemos en un tema político, ¿no? Desgraciadamente sí, pero vamos por partes. A finales del año pasado los mercados esperaban hasta 6 recortes de tasas de interés de referencia por parte de la Fed. Estas expectativas son normales en tanto que los inversionistas y analistas en general suelen tener siempre expectativas optimistas por naturaleza, aun cuando la Fed dice lo contrario. Y actualmente los inversionistas entre 1 y 2 recortes solamente esperan, sí. Que estos recortes se hayan retrasado es también una razón como para ver evidencia concreta que este ciclo tiene ahora más tiempo. Si los recortes empezaran este mayo y la Fed hiciera 6 de 0.25 en lugar de 1 o 2, el bull run de Bitcoin se acabaría para septiembre, por ejemplo. Pero con este retraso en la relajación o flexibilización monetaria, es decir, con estos nuevos tiempos para darle rienda suelta a la liquidez, el bull run de Bitcoin tiene ahora mucha más probabilidad de salpicarse hacia 2025. Y ahora tiene también mucha más posibilidad Bitcoin de llegar a 100,000 y superar esta marca tan simbólica. Exactamente, al bull run poderse ahora desenvolver más lento y gradualmente, al tener un componente menos especulativo, podrá llegar más lejos. Pero veamos ahora sí, porque esto tiene que ver con asuntos políticos y sobre todo con asuntos inflacionarios. Punto número 3. La inflación definirá al próximo presidente de Estados Unidos y el ATH definitivo de Bitcoin. Nunca en la historia había tanto en juego y nunca había dependido tanto el destino geopolítico y cripto en una sola variable, la inflación de Estados Unidos. Nos guste o no, el epicentro económico, bursátil, geopolítico y financiero del mundo sigue siendo Estados Unidos. Se habla mucho de la nueva relevancia de China, pero esta suele exagerarse por influencers y porristas del Partido Comunista bajo su nómina. No solo Bitcoin tiene sus porristas. Ahora bien, los poderes fácticos, o para no usar términos que parezcan conspiracionistas, las élites políticas o que marcan la pauta en Estados Unidos, simple y sencillamente preferirían que Donald Trump no volviera a la Casa Blanca. Si eso es algo en lo que estamos nosotros de acuerdo o no, es completamente irrelevante. El punto es que eso es al final lo que ellos prefieren, la gente que decide. Y dentro de esa élite política está Jerome Powell. Exactamente, Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, tiene el poder de favorecer electoralmente a Joe Biden, dado que lo único que podría hacer que no se reelija es una opinión generalizada y popular donde se diga que Estados Unidos está todavía estancado en niveles inflacionarios muy destructivos. En otras palabras, si el electorado cree que la inflación está bajo control, Biden se reelegirá. Si no, Trump regresará a la Casa Blanca, sí. Para complicar un poco las cosas, hay que agregar que la gente en promedio no sabe qué es ni cómo se mide la inflación. En realidad, la gente mide a la inflación en Estados Unidos simplemente por el precio de la gasolina. Si Jerome Powell mantiene las tasas altas durante buena parte del año y las empieza a bajar poco antes de las elecciones o después de estas, y además Joe Biden libera parte de la reserva estratégica de petróleo que están al 50% de los niveles antes de la pandemia, entonces la idea o noción sobre la inflación, por más que sea simplificada por el votante común, será una de algo que está bajo control. Entonces ganará Biden y las tasas empezarán a bajar hasta noviembre. Esa es una proyección osada, pero no me parece insensata en lo más mínimo. Si quieres saber qué hacer para hacerte rico en la alt season, la estrategia para hacer más de 20x, haz clic en el link. Paciencia, jóvenes Padawans, y que la criptofuerza los acompañe.